Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Bien, pues hoy vamos a comenzar el capítulo 6, que son, digamos, los apéndices, una especie de añadidos o coletillas, como prefieran llamarlo, y así terminamos la semana. He agrupado, antes estaban como capítulos, he agrupado 4 en el mismo capítulo 6. Con esto terminamos esta semana. Yo creo que el lunes, martes o miércoles de la semana que viene ya damos por concluido este libro. Esta visión de Finisterre al borde del Jordán, basado en la visión de las dos matas, que saben que son la incredulidad y la murmuración, o el miedo y la queja, como prefieran, a las cuales siempre hay que contrarrestar con los antídotos de la quietud y la gratitud. Y entonces tenemos los subproductos de la paz, del corazón y del gozo. Esa es la cuestión. Y para eso necesitamos cruzar el Jordán de la muerte al ego, a la carne, y entrar en el reposo de Dios, en el shalom de Dios. Vamos con ello. Capítulo 6, apéndices. Decisión y compromiso. Entrad en el río de la bendición. El día 20 de febrero, aproximadamente un mes más tarde de haberse escrito este libro, la hermana Maribel Díaz, que daba profecías con frecuencia en La Señora, recibía y pronunciaba la siguiente nocultura. En aquel tiempo pues era ella la que normalmente recibía primero en lenguas, había un pronunciamiento en lenguas, como saben ustedes que vienen las profecías, entonces se hacía silencio y después pues venía la interpretación. Es tiempo de renuevo, fíjense la palabra renuevo, para vosotros, quebrantaos y humillaos delante de mí y buscadme para conocerme. Quebrantaos y humillaos, una vez más, delante de mí y buscadme para conocerme. El enemigo anda alrededor y quiere parar mi obra. Velad, santificaos, limpiad vuestras vidas, entrad en el río de la bendición. No os quedéis a un lado, yo uso vasos de santidad. Tremendas palabras, ¿no?, para una iglesia que estaba saliendo a evangelizar. Leyendo con detenimiento nos daremos cuenta que es demasiada coincidencia como para que la tomemos como mera casualidad. Esto nos confirma y alegra, pero también nos entristece tener que oír decir al Señor a su pueblo que le busque para conocerle, porque eso implica que su pueblo ahora no le conoce. Un pueblo que no conoce a su Dios, dice Oseas 5:4. Que Dios nos tenga misericordia. El precio se pagó en la cruz y ya hemos tenido bastante oprobio. Solamente nos separa de este sublime llamamiento una decisión. ¿Recordamos la última profecía del Señor? Decidíos por mí, comprometeos conmigo. Levantaos, os traigo un renuevo. El Señor como que incidía cada vez más profundamente en los mismos aspectos. Renuevo nos habla de retoñar,
de volver a la vida, de resucitar. Y nos recuerda ese versículo que dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, de Efesios 5:14. Creemos que a nuestra generación le ha cabido el honor de desenrollar la alfombra roja de bienvenida al renuevo. ¿Quién es el renuevo? El creador del universo, el Altísimo Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, en su segunda venida. Antes vino como Judá y ahora con su túnica manchada en sangre en Apocalipsis 19:13, pues eso nos da a entender que viene como José para ejecutar ahora no la primera obra, que fue quitar el pecado, ¿no? Sino que fue cubrir el pecado, sino la segunda obra, que es quitar el pecado. Ustedes saben, por el libro de Levítico, que había 2 chivos, dos machos cabríos, y había 2 palomas. La primera paloma era sacrificada y la segunda era metida en la sangre de esta, era teñida y soltada a campo abierto. Pues hablan de las 2 obras de Cristo, en la primera y en la segunda venida. Y lo mismo pasa con los 2 chivos. El primero, que era para el Señor, y el segundo, que era para Azazel, ¿verdad? Que era conducido al desierto. El primero se sacrificaba y el segundo era liberado en el desierto. Entonces esa obra es no solamente, la segunda es completar la primera fue consumada, pero no estaba todo hecho. Queda una segunda obra, que es la de quitar el pecado, no solamente cubrirlo, sino quitar el pecado. A nuestra generación le ha cabido el honor de desenrollar la alfombra roja de bienvenida al renuevo, al Creador del universo, al Altísimo Señor Jesucristo, al Rey de Gloria en su segunda venida. El momento idóneo para esta decisión, ahora, Salmo 118:25. ¿En manos de quién están las llaves para esto? Pues en las de los líderes de la Señora elegida. ¿Cuál es la decisión? ¿Santificación o naufragio? Esa es la decisión a la que nos enfrentamos en este Kairos de Dios. ¿Cruzaremos ese río y acamparemos del otro lado, o haremos como aquellos que se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, como dice Jeremías 14:10? Hagamos memoria, que nos veamos negando lo obvio. Si no hay frutos, es que no hay poder de vida. Si no hay vida, es que no hay santidad idónea en los santos. Si no hay santidad idónea en los santos, es que no hay una consagración absoluta, una rendición total, completa. La hermana Ana María Torre vio en su visión que alguien sería el primero en pisar las matas de incredulidad, miedo, murmuración, queja, es decir, aplastaría la rebeldía, desobediencia, anarquía, iniquidad. Cuando lo haya hecho, ¿querremos seguirle al aposento alto de tabernáculos a esperar esa doble porción? ¿Entraremos tras de él al campo sin labrar, como decía la visión? Dios lo quiera. Amén. Una buena táctica de lucha: dejar de luchar. La táctica de Josafat. Si se quiere vencer, dejar de luchar es una táctica santa que se extiende por toda la Biblia, a lo largo de toda la palabra. Veamos algunos ejemplos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, del 13 al 14. Yahvé nos dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Yahvé con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Yahvé estará con vosotros. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yahvé derrotó pues a sus enemigos. Hizo que sus enemigos se enfrentaran entre ellos y se destruyeran mutuamente. Segundo de Crónicas 20, 15, 17 y 22 tenemos este pasaje, que es uno de los que más me gusta a mí en la palabra Josafat. Él confesó su impotencia ante la amenaza de esos 3 ejércitos que iban a invadir Jerusalén, y al humillar y confesar la humillación,
pues el Señor recibió su plegaria y levantó a un profeta, pues me imagino que parecía como se dan las profecías ahora en la iglesia, y ese profeta trajo esta palabra de Dios, ¿no? Y obedecieron la palabra y el Señor pues se encargó del asunto. Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Primera de Samuel 2:9c. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque tiemblen y bramen sus aguas por causa de su braveza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46 del 1 al 2 y el 10. Ciertamente, Egipto, es decir, el mundo, en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Isaías 37. Porque así dijo Yahvé el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Yo lo veo que las primeras, en descanso y en reposo, se refiere al exterior, y en quietud y en confianza se refiere a nuestro interior, ¿verdad? Hay de los que descienden a Egipto el mundo por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Yahvé. Isaías 31:1. Pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, no por hacer, sino por esperar a Yahvé. Isaías 40:31. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, Habacuc 3:16d. Cuando nos quedamos quietos, paradójicamente, es como apostar a la confianza en Dios. Entonces el miedo, viene la paz y el miedo se va. Cuando ponemos toda nuestra apuesta en la única carta del Señor, estándonos quietos y esperando su salvación, es que el miedo se va. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Versículo conocidísimo, Zacarías 4:6. Porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, Hebreos 4:10. Y ese es el reposo que queda para el pueblo de Dios, el reposo dentro del corazón, no el reposo exterior de quien ha sido perdonado, no la paz con Dios, sino la paz de Dios aquí en el corazón. Siempre lo mismo a lo largo de toda la Escritura, siendo tan claro y sencillo, entonces, ¿por qué nos es tan difícil de aplicar? ¿Por qué es tan difícil quedarnos quietos ante las amenazas, las tribulaciones, los problemas, y siempre tendemos a buscar nuestras propias salidas, nuestras propias soluciones, a hacerlo con nuestras propias fuerzas? Muy fácil, porque esto es lo opuesto a nuestra naturaleza. Para esto hay que tener fe, andar por fe y no por vista. La vida en la gracia es para valientes. Los pusilánimes prefieren la ley. Esto decía Philip Yancey en Gracia Divina versus Condenación Humana. ¿Estamos confiando en Dios hasta ese punto? Aunque se nos mueva el suelo bajo los pies, ¿estamos dispuestos a decirle: Dios, es tu problema? Y luego cruzarnos de brazos y solamente esperar confiados hasta que lleguen el día D y la hora H de la intervención divina. ¿Estamos dispuestos a soltar la carga realmente en las manos del Señor? ¿O vamos a continuar orando y después volviendo nosotros a coger la carga? Recordemos que el libro de Apocalipsis, previamente a la intervención de Dios, el cielo hizo silencio como de media hora. Es bueno y necesario callar y esperar cuando Dios se dispone a intervenir. Apocalipsis 8:1. Déjenme quitarle al teléfono el sonido, que se me olvidó. La matemática bíblica en la fórmula del avivamiento. ¿Cómo comenzar un avivamiento? Aun siendo de perogrullo, hemos de decirlo, un avivamiento ha de comenzarse por el principio.
¿Cuál es ese principio? Muy sencillo, reconocer el apagamiento. Dejémonos ya de autocomplacencia y de presunción. Dejemos ya de echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos. Líderes, reconozcan que la culpa de que la iglesia está donde está o esté donde está es de ustedes y de nadie más. ¿O acaso se ha cortado la mano de Yahvé? No, sino que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros y Él ha tenido que escondernos su rostro. Eso también es bíblico. Dirigentes del pueblo de Dios, claudiquen de su indolencia y autoindulgencia y arrepiéntanse en saco y ceniza, y entonces entonen el mea culpa, no lo posterguen más. Enfatizamos, dejémonos ya de autocomplacencia y de presunción. Dejemos ya de echarle la culpa a Dios por nuestros fracasos. Líderes, reconozcan que la culpa de que la iglesia esté donde está es de ustedes y de nadie más. ¿Cuándo se libera un alcohólico? ¿Cuándo se libera un drogadito? ¿O cuándo se libera un pecador? Siempre es igual. En cada caso el primer paso es reconocer lo que se es, reconocer cómo se está. Amados líderes de Tarsis, de Europa y del mundo, evítennos el sonrojo de salir a evangelizar sin estar limpios. Evítenos la vergüenza pública del nombre del Señor y de su Iglesia en los medios de comunicación. Dejemos de ser el hazmerreír y la causa de confusión del mundo. Por eso no vienen, porque la Iglesia no refleja al Maestro. No ofendamos más a Dios haciendo el ridículo. Entendamos y practiquemos que no se debe predicar la moral en ropas menores, pues sólo los crucificados son aptos para predicar la cruz de Cristo. Enfatizando, evítennos el sonrojo de salir a evangelizar sin estar limpios. No se debe predicar la moral en ropas menores, sólo los crucificados son aptos para predicar la cruz de Cristo. Como dice el adagio, predica el Evangelio y si tienes oportunidad, habla de Cristo. Es decir, que muchas veces es mejor que estemos calladitos, con nuestra boca cerradita y que nuestro ejemplo de vida sea el que hable de Cristo. ¿Qué hacemos hablando a otros de Dios cuando no lo vivimos? Estamos llenos de inmundicias y nos tiramos a la yugular entre nosotros. El segundo paso bien pudiera ser reconocernos totalmente impotentes para salir del atolladero y renunciar a intentarlo. Es verdad que los alcohólicos, los drogaditos siempre dicen, no, yo lo voy a dejar, lo puedo dejar cuando quiera. Esa es la señal de que no han tocado fondo. Y sin tocar fondo no hay vuelta atrás. Para salir del atolladero y renunciar a intentarlo, admitiendo así que solo Dios tiene el poder para hacerlo. Tercer paso, para la liberación, abandonémonos en Él, literalmente desistamos en Él, claudiquemos en Él, soltemos las riendas. Hay otra traducción de mi versículo lema, es cesad y conoced que yo soy Dios. En lugar de estar quieto, cesad, es decir, dejad de hacer vosotros, cesad, desistid de vuestras obras. Salmo 46:10. Necesitamos dejar de confiar en nosotros mismos, traguémonos la soberbia y el orgullo, y rendidos clamemos, estamos apagados, avívanos, Señor. Siempre ha sido igual, la degradación de los dirigentes condujo a los periodos más umbríos que el pueblo de Dios atravesó en todas las edades. Eran esas oscuras etapas que la voz del profeta se alzaba para pregonar desde el fondo de su alma y ardiendo en fuego consumidor. Volveos a mí. ¿Cuántas veces oímos esa expresión en la palabra? Jeremías 27-9. Repetimos, enfatizando, siempre ha sido igual, la degradación de los dirigentes condujo a los periodos más umbríos que el pueblo de Dios atravesó en todas las edades. ¿Acaso no es suficientemente claro que cuando el Señor nos dice volveos es que estamos escuchando su voz tras nuestra nuca, lo que equivale a decir que estamos marchando en dirección contraria? Seguir caminando obstinadamente es, pues, abocarse y abocar al pueblo hacia el barranco. Yo recuerdo que en la iglesia hasta les hice esta demostración de cuando el Señor está diciendo volvernos,
es que estamos caminando en dirección contraria. Por lo tanto, tenemos que darnos la vuelta, dejar de hacer lo que estamos haciendo y empezar a caminar en una dirección contraria, en la dirección de la voz que nos habla, o hacia Dios, hacia Cristo. Por eso no hay marchas para Jesús, sino marchas hacia Jesús. Cuando el Señor nos dice volveos, es que estamos escuchando su voz tras nuestra nuca, lo que equivale a decir que estamos marchando en dirección contraria. Es evidentísimo, pero tan difícil de recibir. Sí, amados líderes, no tienen excusa. La Iglesia está donde está porque es ahí donde ustedes la han llevado. Sigan ustedes a Cristo viviendo como Él vivió, aunque no les siga nadie. No esperen a que alguien los acompañe para empezar a vivir santamente. Háganlo, aunque se queden solos. Dejen de opacar con sus nefandas conductas y un compromiso de doble ánimo a la luz del Evangelio completo. No se conviertan en la excusa de los pequeñitos para seguir haciendo como a la cual le parezca. Como dice en Jueces 17:6, cada uno hacía según lo que bien le parecía. Todos haciendo, tantas opiniones como ombligos, cada uno una estrategia. Y en Lamentaciones 4 vemos lo mismo del 11 al 13. Sí, amados líderes, no tienen excusa. La iglesia está donde está porque es ahí donde ustedes la han llevado. ¿Qué es esto? Perdón, ¿que esto les supondrá una vergüenza después de tanto tiempo? Por supuesto. La vergüenza es una de las aristas menos dulces de la cruz, si es que hay alguna dulce, que yo creo que no, porque es la cruz, ¿verdad? Una de las aristas más amargas de la cruz. Por supuesto, pero van a tener que elegir entre confesar y restituir, entonando el mea culpa ahora ante los hermanos y ser perdonados, o hacerlo ante el tribunal de Cristo y ser disciplinados en el milenio y quizás también ahora. Recuerden que el juicio comienza por su casa. Recuerde que el Señor dice en los evangelios, en la parábola esa, que algunos siervos, y se refiere a los siervos, recibirán muchos azotes y otros pocos azotes. Es decir, que algunos siervos de Dios van a recibir azotes en el milenio, al principio del milenio, en la segunda venida de, perdón, al final del milenio. Después de la segunda venida de Cristo y al final del milenio, pues será cuando recibirán esos azotes, ¿verdad? Mejor será, pues, que nos juzguemos a nosotros mismos, que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario ahora que vamos juntos por el camino, porque luego será demasiado tarde. Ya sabe que en la primera resurrección solo se van a levantar los vencedores, junto con los vencedores que estén vivos en ese tiempo, pero el resto de la iglesia no participa de la primera resurrección, de la resurrección principal o exanastasis, sino en la segunda resurrección con los incrédulos. Por eso se abren los libros, dice el que no está escrito en el libro de la vida, quiere decir que en esa resurrección algunos sí están inscritos en el libro de la vida, pero también van a ser disciplinados, porque todos tenemos que ser completados y madurados en algún momento. Volviendo a la cuestión aritmética, vemos la misma fórmula por toda la palabra, con casi idénticos términos. Por ejemplo, en los avivamientos de segundo de Crónicas 29, en Esdras, el avivamiento en el libro de Esdras, el avivamiento en el libro de Nehemías, en el de Joel, Deuteronomio 30, Josué, etc. En el caso de Josué, esta fue la fórmula mágica. Primero, reconocer y confesar el extravío o apagamiento. Segundo, dejar de luchar con sus propias fuerzas, literalmente dejar de maquinar y de obrar en la carne. 3. Tomar la decisión de pasar al otro lado, de cruzar el Jordán, de morir al yo, es decir, rendición total y consagración. 4. Santificación o circuncisión del corazón. Eso conlleva un arrepentimiento, después la confesión específica de pecados, Isaías 59, y digo específica porque, como decía Charles Finney, el avivador, los pecados se cometieron uno a uno y deben de confesarse uno a uno. Y si usted va a pasar al otro lado, en algún momento el Señor le va a recordar
que usted tiene que confesar y restituir por todas las cosas que hizo, incluso hasta cuando era chico. Hay siervos que relatan que tuvieron que devolver hasta bolígrafos y gomas de borrar o plumas o cosas que habían robado cuando estaban en la escuela, o alguien que había robado un cinturón en una tienda y cosas así. Si se puede, ¿verdad? Confesión específica de pecados, como hemos dicho. De la parte de Dios vendrá el juicio, es decir, retribución y pago. A unos el Señor va a premiar y a otros va a disciplinar. Y luego viene la restitución. Ese es importantísimo porque sin restitución no se completa la transacción del arrepentimiento. 5. Poder de lo alto. ¿Eso qué quiere decir? Sanación de los que oran unánime. Eso ocurrió con la circuncisión en Gilgal. Y después, pues celebraron la Pascua, o esto podemos definirlo, el amor en comunión, la Santa Cena, primera de Juan 1:7, ¿verdad? Entonces, este es el amor en comunión que tiene 4 partes. El Señor, cuando derrama ese amor, nos inunda de amor a Cristo, de amor hacia nosotros mismos, porque a algunos nos cuesta mucho amarnos, nos despreciamos, porque reconocemos nuestro corazón perverso. Amor a los hermanos, es decir, amor fraternal no fingido, primera de Pedro 1:22. Amor, en este caso, pasión por las almas perdidas, que dicen muchos siervos, pasión por las almas perdidas. Y el 7º paso, pues sería, después de hecho todo esto, lo fácil, marchar y conquistar los frutos que el Señor nos va a entregar, porque Él es el que va adelante y pelea por nosotros. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 son 7. 7 es un número de la perfección espiritual, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos. Debemos aclarar que la matemática espiritual, entre comillas, difiere de la científica en que no sigue la regla de que el orden de los sumandos no altera la suma. En nuestra matemática, el orden es inexcusable, de lo contrario no se obtendrá el resultado apetecido. Por tanto, recordemos que el Señor siempre opera de adentro hacia afuera, primero el espíritu, después el alma y al final el cuerpo. Si se prefiere, hablando de lo externo, primero levantamos el altar, luego el templo, después la ciudad con su muro y al final nos apropiamos de los predios circundantes. No se pueden empezar las casas por el tejado. Algo nuevo hago hoy. Por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22 al 23. Aunque los pasos básicos para el avivamiento son una constante en la historia bíblica, cada avivamiento ha tenido sus peculiaridades porque Dios no puede ser encasillado matemáticamente. Esto es obvio especialmente en las manifestaciones externas de cada avivamiento. El Señor siempre hizo y hará como le venga en gana. Él viene a nosotros para romper preconcepciones o ídolos del corazón, doctrinas equivocadas o mal entendidas, atavismos, pensamientos trasnochados y maneras arcaicas. Romperá barreras, normas, rutinas y tradiciones, pondrá la Iglesia patas arriba y a nosotros solo nos quedará decir amén y amén. El Señor no echará su vino nuevo en odres viejos, denominacionales, sino que probablemente derramará de lo alto la unidad de mente y de espíritu que los hombres no pueden fabricar, tal como lo hizo en Hechos 4. La unidad no la forman los consejos evangélicos donde se reúnen los pastores de las diferentes iglesias para tratar de unirse. No. La unidad se derrama. Tiene que venir derramada por el Espíritu desde arriba. Yo recuerdo una anécdota, esta es una especie de visión vital que me dio el Señor, ¿no? Me dio con las fichas del parchís. Ustedes conocen el juego del parchís. Tenemos 4 taburetes con fichas de diferentes colores. Imagínense que los taburetes que dentro tienen cada uno de ellos las fichas, pues son diferentes iglesias. Y entonces lo que hacen los pastores en los consejos evangélicos es que juntan los taburetes ahí en el centro del parchís, ¿verdad? Y qué bien, estamos unidos. Sí, pero los miembros están dentro de los taburetes y no se mezclan, están aislados por esos muros de las iglesias, por esos muros denominacionales. ¿Qué hay que hacer?
Hay que volcar las fichas en el tablero y deshacerse de los taburetes, ¿verdad? Donde están metidos, de los cubiletes, perdón, no taburetes estoy diciendo yo, de los cubiletes. Así lo hizo el Señor en Hechos 4, dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Usará a vencedores que Él ha estado preparando en oculto por mucho tiempo. Seguramente hará cosas que nosotros nunca hubiéramos pensado ni nos hubiéramos atrevido a hacer, cosas tal vez ridículas y tontas para confundir a los sabios de este siglo. Resumiendo, hará como le dé su real gana y nosotros tendremos sencillamente que obedecer o quedar excluidos de esa gloria que viene, quedarnos fuera del avivamiento. Repetimos enfatizando, el Señor no echará su vino nuevo en odres viejos denominacionales. Pero por sobre todo esto, Dios nos hará regresar a su palabra, a su ley, a poner de nuevo en vigencia el libro de los Hechos de los Apóstoles con mayor vigor que entonces. La ley no ha desaparecido. Lo que sí queda es el espíritu de la ley, la aplicación correcta de la ley. Pero el Señor dijo que ni una coma ni una tilde iban a pasar. Y sin embargo la Iglesia ha desechado la ley. La ley es la naturaleza de Dios. ¿Cómo va a ser desechada? Este derramamiento final de tabernáculos será mucho mayor que Pentecostés, que solo fue un anticipo, algo así como la traca final de la fiesta. Volviendo a lo de la ley, bueno, estar bajo la ley no quiere decir, o no estáis bajo la ley, quiere decir que, no quiere decir que la ley ha desaparecido, sino que la ley no nos está acusando. Por ejemplo, el convicto, el presidiario que está en una cárcel, está bajo la ley, porque está restringido de libertad y la ley lo acusa. El que no está bajo la ley no quiere decir que la ley se haya quitado, sino que él está libre, no es culpable, ha pagado ya sus culpas, pero no que la ley se haya eliminado. Nota, hoy en la fecha de esta publicación ya sabemos que esto que viene no será un Pentecostés II, sino la última fiesta, la fiesta de tabernáculos, el gran derramamiento final. Pentecostés fue grandioso y eso que fue una fiesta con levadura. Vean Levítico 23, donde como les dije ya el otro día, se ve que es una ofrenda que admitía la levadura. Eso es inaudito porque la levadura en la palabra simboliza el pecado. Tabernáculos será apoteósico y aún más grandioso porque es una fiesta que no tiene levadura. Es en completa santificación de espíritu y también de alma. Dios siempre reserva su mejor vino para el final y la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Y por eso Tabernáculos va a ser por los vencedores que han pasado por el bautismo de fuego de forma cabal y en ellos no hay levadura, y por lo tanto Dios va a poder apoyarse en ellos y gobernar con ellos, y el avivamiento entonces no cesará, porque al no haber levadura no se va a leudar la masa. Ese es el kit de la cuestión y lo que diferencia la fiesta de Pentecostés de la fiesta de tabernáculos, que es la postrera y es la que tiene la unción doble. Que no quiere decir que sea exactamente el doble, sino que es un poder mucho mayor, ¿no? Es la hora de abandonar la queja o murmuración porque el salario de ministros en forma de almas o éxito no nos llega. No se habla de un salario monetario, sino, Señor, es que esto no crece, mi iglesia nunca crece, si es que no viene nadie, si es que tal, que no sé qué, fracasamos, ¿no? Dios no es un mal patrón, sino que nosotros somos malos e indignos obreros, que no merecen paga sino castigo. Cuando la cosa está bien, pues el Señor de repente viene y usa 120 y de repente sin hacer nada se convierte en 3000. Pues así es lo que va a hacer y eso es lo que viene. Enfatizando, es la hora de abandonar la queja o murmuración porque el salario, entre comillas, no nos llega. Dios no es un mal patrón, sino que nosotros somos malos e indignos obreros que no merecen paga sino castigo. Estamos a medias y mientras el asado no está rostizado no se saca del horno. Y eso es lo que no queremos nosotros, es rostizarnos en el horno hasta que se consuma toda la carne, todo el combustible. Es tiempo de la restauración de todas las cosas.
porque estos últimos días son días en que todo será restaurado, días en que por fin los cristianos se ceñirán completamente a la Biblia, sin añadidos ni quitas. No podemos vivir en toda plenitud mientras pensemos, hablemos o hagamos algo aparte del guión. Es el tiempo de vivir conforme a nuestro manual. Todo el manual y solo el manual. Es la hora del oro refinado, de la plata sin escorias y de las piedras preciosas, transparentes, talladas y pulidas. La hora la omega está aquí, el fin ha llegado. Enfatizamos, es tiempo de la restauración de todas las cosas con mayúsculas. Restauración de todas las cosas. Dios viene a poner todo en orden y no va a perder nada de su creación. Es la hora del oro refinado, de la plata sin escorias y de las piedras preciosas transparentes talladas y pulidas. La hora de la omega está aquí. El fin ha llegado. El ínclito bíblico hasta lo último de la tierra, es decir, según creemos, Tarsis o Finisterre, lleva 2000 y pico de años echándole la culpa a Dios de que las cosas no funcionan. España lleva, y Portugal, por decir la península ibérica, echándole la culpa a Dios de que las cosas no funcionan. Sin embargo, es la hora de que nos arrepintamos en saco y ceniza, y si lo hacemos, el avivamiento vendrá. Saquemos la inmundicia del santuario, como dice 2 de Crónicas 29:5, y cambiemos la dirección de nuestro dedo acusador hacia nosotros y no hacia Dios, y repetimos, entonemos junto a Daniel el mea culpa. Y vamos a leer esta porción de Daniel porque realmente es una oración de arrepentimiento maravillosa. Y oré a Yahvé mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, ni nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostros. Y hermanos, cuando algo no funciona, el problema siempre está en nosotros, no en Dios. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde nos has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Yahvé, nuestra es la confusión de rostro de nuevo, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Líderes, tomen nota, porque contra ti pecamos. De Yahvé nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Yahvé nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Yahvé nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Convertirnos es volvernos. Por tanto, Yahvé veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Es el que nos ha traído todas estas cosas, no es el diablo. Porque justo es Yahvé, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte,
porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Así es el pueblo de Dios, el oprobio. La gente nos mira con desprecio. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Tremenda oración, ¿verdad? Es algo increíble. Esta oración es realmente poderosa y refleja muy bien nuestro estado actual y lo que tenemos que hacer. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ayuden a estar preparados para la probablemente hora más importante de todas las dispensaciones. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. Viene la ira de Dios y oramos para que en su ira el Señor se acuerde con su misericordia. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados con el mundo. Primera de Corintios 11:31. Esperamos un Pentecostés 2 en toda plenitud. Ahora sabemos que es tabernáculos. ¿Será aconsejable esperarlo en la nueva Jerusalén, quietos en el aposento alto? Ese es el tercer templo, la Nueva Jerusalén. Y el nuevo templo que somos nosotros, su iglesia.